Antes de que su nombre encendiera las redes sociales, antes de que los programas de espectáculos discutieran día y noche sus declaraciones, antes de que México entero intentara descifrar qué era verdad y qué era mito, Yolanda Andrade ya había lanzado la frase que dividiría al país. Tuve una relación secreta con una figura que nadie imagina. Esa confesión, pronunciada con una calma casi inquietante, abrió una puerta que jamás volvió a cerrarse. Porque detrás de sus palabras no solo había una historia amorosa, había un secreto cuidadosamente guardado durante años, códigos de silencio dentro del espectáculo mexicano, acuerdos no escritos entre celebridades, y una verdad que, al salir a la luz, desató una tormenta que nadie pudo detener. Lo que pocos saben es que la primera vez que Yolanda habló sobre esa relación oculta, no lo hizo para generar polémica, ni para ganar atención, ni para crear un escándalo gratuito. Lo hizo desde un lugar de dolor y memoria. Pero cuando mencionó detalles, cuando describió momentos, cuando insinuó nombres, el público sintió que estaba frente a una revelación que podía cambiar la historia íntima de la farándula mexicana. Actrices, presentadoras, cantantes, productores, todos comenzaron a reaccionar. Algunos con desdén, otros con miedo, otros con furia. Porque si lo que Yolanda dijo era verdad, significaba que uno de los secretos mejor guardados del entretenimiento mexicano finalmente había sido expuesto. Esta es la historia detrás de esas revelaciones, de los amores prohibidos, de las promesas silenciosas, de las relaciones que nunca pudieron existir públicamente y de una mujer que decidió contarlo todo, aunque el precio fuera demasiado alto. Para entender la magnitud del impacto que tuvieron las revelaciones de Yolanda Andrade, es necesario volver a los años en los que su nombre aún no estaba ligado al misterio, a las confesiones inesperadas o a las relaciones ocultas que sacudieron a la farándula mexicana. Mucho antes de convertirse en el epicentro de un escándalo emocional que dividiría opiniones, Yolanda ya era una figura respetada dentro del espectáculo, una conductora inteligente, una actriz talentosa y una mujer con un carisma natural que la hacía brillar incluso en los espacios más dominados por la controversia. Nacida en Sinaloa, Yolanda creció en un entorno donde la sensibilidad y la fuerza se mezclaban constantemente. Su infancia no estuvo marcada por lujos ni privilegios, pero sí por una capacidad profunda de observación y empatía, características que más tarde definirían su forma de enfrentar la vida. A diferencia de otras figuras del entretenimiento, ella no buscó la fama por impulso. La fama llegó como una consecuencia inevitable de su presencia escénica, de su sinceridad desconcertante y de una naturalidad que la distinguía de sus contemporáneas. Sus primeros pasos en la actuación mostraron rápidamente su habilidad para conectar con el público. Con una mirada intensa y una energía única, Yolanda destacaba incluso en papeles secundarios, pero fue en la conducción donde encontró su verdadera voz. Programas juveniles, shows de entrevistas, dinámicas improvisadas, ella no solo seguía un guión, lo transformaba. Convertía conversaciones simples en momentos memorables. Su espontaneidad, una mezcla de humor, sensibilidad y franqueza, la convirtió en una figura querida para millones. Pero detrás de esa imagen pública había una historia más compleja. Yolanda siempre fue una mujer que vivió desde sus emociones. Su vida afectiva estuvo marcada por pasiones profundas, momentos de plenitud y también heridas que nunca cerraron del todo. Su corazón, intenso y vulnerable, siempre fue un espacio donde convivían al mismo tiempo la lealtad absoluta y el miedo a perderlo todo. Aún así mantuvo su vida amorosa lejos de los reflectores, no por vergüenza, sino por protección. Sabía que algunos amores no estaban destinados a la mirada pública. Sabía que había relaciones que, de revelarse, podrían desencadenar consecuencias imprevisibles. Durante décadas, Yolanda cultivó amistades fuertes con figuras importantes del espectáculo mexicano. Algunas eran simples conexiones profesionales, otras, sin embargo, tenían una profundidad emocional que el público nunca sospechó. En un medio donde la apariencia lo es todo, donde la verdad se esconde detrás de sonrisas perfectas, Yolanda siempre eligió el silencio como defensa. Sabía más de lo que decía, veía más de lo que mostraba
y comprendía mejor que nadie lo que significaba guardar secretos que no eran solo suyos. El mundo del espectáculo mexicano, especialmente entre los años 90 y 2000, era un terreno fértil para los rumores, pero implacable frente a las verdades incómodas. Las relaciones secretas, los acuerdos privados, los amores imposibles, todos eran elementos comunes, aunque nunca mencionados abiertamente. Había códigos no escritos que todos conocían y respetaban. Códigos que protegían matrimonios, carreras y reputaciones. Códigos que mantenían intactas las biografías cuidadosamente construidas por la industria. Y Yolanda, por experiencia propia, aprendió a moverse dentro de esos códigos. Los respetó durante años, los justificó incluso, hasta que un día decidió romperlos. El camino hacia esa ruptura no fue repentino. Fue un proceso lento marcado por pérdidas personales, enfermedades, desilusiones amorosas y un cansancio emocional que la fue desgastando. En esos años de vulnerabilidad, comprendió que había vivido demasiado tiempo callando, que había amado en silencio, que había sufrido en silencio, que había protegido a personas que nunca estuvieron dispuestas a protegerla a ella. Entonces, su nombre empezó a vincularse a un secreto, un amor que no podía mostrarse, una relación que existió fuera de los ojos del público, un vínculo cargado de sentimientos, complicidad y dolor. Los rumores empezaron a crecer, pero ella aún guardaba silencio. Guardaba recuerdos como quien guarda un tesoro frágil. Hasta que la presión, la tristeza y el deseo de reivindicar su propia historia la llevaron a hablar. Cuando finalmente rompió el silencio, México se estremeció. La imagen pública de figuras que parecían intocables comenzó a tambalear. Los medios presionaron, exigieron nombres, fechas, pruebas. El público se dividió, y Yolanda, lejos de retractarse, defendió cada palabra con una mezcla de firmeza y dolor, que demostraba que no hablaba por fama, sino porque llevaba años callando una verdad que no le cabía más en el pecho. La historia de sus relaciones secretas no era solo un escándalo más para alimentar los programas de espectáculos. Era una pieza profunda, humana, compleja, que revelaba cómo el amor, cuando se vive escondido, puede convertirse tanto en refugio como en herida. Y fue exactamente en esa herida donde comenzó el verdadero escándalo. Donde las relaciones ocultas dejaron de ser secreto y se convirtieron en tormenta. Donde la vida personal de Yolanda Andrade cambió para siempre. La historia de Yolanda Andrade comenzó a transformarse lentamente, casi sin que ella misma lo notara. Lo que al principio fue un amor discreto, protegido entre sombras y promesas silenciosas, se convirtió con el tiempo en una carga emocional que la acompañó durante años. Las relaciones secretas tienen un brillo especial al inicio, un magnetismo peligroso que seduce precisamente porque nadie más lo conoce. Pero también tienen un peso, el de no existir públicamente, el de no poder nombrarse, el de ser una historia vivida entre cuatro paredes mientras el mundo aplaude versiones falsas y sonrientes. Para Yolanda, la primera etapa fue dulce. Compartía momentos intensos, palabras que se susurraban en voz baja, miradas cómplices que nacían de una intimidad rara y profunda. Aquella relación, una que nunca se mencionó abiertamente, tenía la fuerza de lo prohibido y la fragilidad de lo que depende del secreto para sobrevivir. Ella creía en ese amor, creía en la honestidad emocional que se construía en silencio, pero mientras más avanzaba la relación, más evidente se volvía una verdad dolorosa. El mundo del espectáculo no estaba preparado para aceptar lo que ellas vivían. Las presiones fueron creciendo. Había agendas que cumplir, apariencias que mantener, compromisos públicos que obligaban a ocultar lo que sentían. Mientras Yolanda buscaba pequeños espacios donde ser ella misma, su pareja, una figura muy conocida, con una imagen pública impecable, no podía permitirse el lujo de ser descubierta. Lo que para Yolanda era amor, para la otra persona era un riesgo
que ella no estaba dispuesta a enfrentar. Las discusiones comenzaron a surgir en la intimidad, no por falta de amor, sino por miedo. Miedo a que la prensa descubriera la verdad. Miedo a que una fotografía accidental lo arruinara todo. Miedo a que la carrera, construida a base de disciplina y sacrificio, se derrumbara por una sola confesión. Y en ese miedo, Yolanda empezó a sentirse sola dentro de su propia historia. La relación siguió durante años, marcada por idas y vueltas, silencios y reconciliaciones. Cada despedida parecía definitiva, cada regreso inevitable. Había algo entre ellas que no se rompía, aunque doliera. Pero con el tiempo, los encuentros se fueron cargando de un sabor más amargo. Ya no era solo amor, era resignación, culpa, nostalgia, cansancio. Yolanda vivía en dos mundos, pero ninguno la llenaba. Los foros, las cámaras y las entrevistas la mostraban segura, sonriente, luminosa. Pero en silencio, al final del día, se enfrentaba a la sensación de estar amando algo que no podía sostenerse. La ruptura final fue silenciosa pero devastadora. No hubo escándalo, ni gritos, ni reclamos. Solo una conversación donde ambas entendieron que habían llegado al límite. Su pareja eligió proteger su imagen. Eligió la vida pública antes que el amor privado. Y aunque Yolanda intentó aceptarlo, la herida comenzó a crecer dentro de ella como un recordatorio constante de lo que nunca pudo ser. Fue en ese estado emocional, frágil, cansada, saturada de silencios, cuando la prensa empezó a especular. Rumores sin fundamento, nombres lanzados al aire, supuestos encuentros inventados. Todos hablaban menos ella, y ese silencio alimentó más curiosidad. Los programas de espectáculos querían la verdad, los periodistas buscaban titulares, las redes exigían nombres. Yolanda resistió mientras pudo, pero la verdad tiene un peso, y el peso cuando se carga sola durante años termina quebrando a cualquiera. La primera vez que Yolanda habló públicamente sobre una relación secreta, sus palabras salieron con una mezcla de alivio y dolor. No dijo nombres, pero dijo suficiente. Habló del amor que había vivido, de la entrega, de la complicidad, de la protección mutua, de la renuncia. No era una confesión hecha para herir, era una confesión hecha para sobrevivir. Era una mujer cansada de ocultar una parte importante de su vida, cansada de esconder un amor que había marcado su destino emocional. La prensa estalló. Todos querían saber más. Todos querían descubrir a quién se refería. La farándula mexicana empezó a vibrar con tensión. Comentarios, especulaciones, insinuaciones. Algunas personas cercanas a la otra protagonista negaron todo. Otras respondieron con ironía y algunas simplemente guardaron silencio. Ese silencio que tantas veces revela más que cualquier declaración. Las siguientes entrevistas de Yolanda fueron más directas, más intensas. El cansancio emocional la llevaba a hablar desde la herida, desde un lugar donde ya no importaban las consecuencias, donde lo único que importaba era reivindicar lo que vivió. Ella quería que su historia existiera, aunque fuera tarde, aunque fuera dolorosa, aunque levantara tormentas. Y la tormenta llegó. Las revelaciones crecieron. Los detalles aumentaron. La tensión en la industria se volvió palpable. Nombres poderosos empezaron a sentirse amenazados. La imagen de ciertas figuras que parecían intocables empezó a resquebrajarse. Los medios intentaban controlar la narrativa, pero el público ya había tomado postura. Para algunos Yolanda era valiente, para otros destructiva, para muchos simplemente humana. Lo que nadie sabía es que detrás de esas declaraciones no había un deseo de venganza, sino un intento desesperado de sanar. Contar su verdad fue la única forma que encontró de cerrar una historia que la acompañó durante años como una sombra. No buscó destruir reputaciones, buscó reconstruir la suya.
Pero en ese proceso, perdió mucho más de lo que esperaba. Perdió amistades, perdió alianzas, perdió la protección de ciertas figuras que antes la consideraban cercanas. Sin embargo, ganó algo que nunca había tenido: libertad emocional. Pero esa libertad tuvo un costo, y ese costo sería el origen de la verdad más oscura que está por revelarse. La verdad detrás de las revelaciones de Yolanda Andrade no nació en un foro, ni en una entrevista, ni en una estrategia mediática planeada. Nació mucho antes. Nació en noches silenciosas donde el amor era tan intenso como imposible. Nació en habitaciones donde las risas tenían que ser susurradas. Nació en la clandestinidad emocional de una relación que, aunque real, jamás pudo existir frente al mundo. Esa sombra, esa doble vida afectiva, fue moldeando a Yolanda durante años. Y cuando finalmente habló, lo que salió no fue un escándalo, fue una herida. La prensa, sin embargo, solo vio el impacto superficial. Lo que escucharon fue una confesión. Lo que no entendieron era el dolor que llevaba detrás. La relación secreta que Yolanda mencionó, esa que México entero intentó descifrar, no fue un capricho ni una aventura pasajera. Fue un vínculo profundo con una mujer que tenía una imagen pública intocable, una figura admirada por millones, una celebridad cuyo prestigio dependía de mantener una fachada impecable. Ese era el verdadero núcleo del problema. Mientras Yolanda vivía el amor con plenitud en privado, su pareja vivía con miedo. Miedo de perder contratos, miedo a afectar a su familia, miedo de destruir una carrera construida durante décadas. Miedo de que la verdad saliera a la luz y se convirtiera en una tormenta nacional. Ese miedo se convirtió en una barrera que, poco a poco, fue erosionando lo que había entre ellas. La distancia emocional creció, los silencios se volvieron más largos, los encuentros más fríos, las despedidas más dolorosas. Y cuando finalmente la relación terminó, Yolanda quedó atrapada en una mezcla cruel de nostalgia, amor no resuelto y resentimiento silencioso. Ese vacío la acompañó durante años. Un vacío que intentó llenar con trabajo, con amistades, con humor, con fortaleza. Pero la herida seguía abierta. Seguía sangrando sin que nadie lo notara. Fue en ese estado, entre la tristeza y la necesidad de reivindicación, cuando una entrevista detonó lo inesperado. El conductor le hizo una pregunta aparentemente inocente sobre su vida amorosa. Una pregunta común, hecha miles de veces. Pero aquella noche, algo cambió en la mirada de Yolanda. Algo se quebró. Y entonces lo dijo. Dijo que había vivido una relación profunda. Dijo que había amado en silencio. Dijo que había sufrido. Dijo que había sido rechazada por la necesidad de proteger una imagen. Esa fue la primera grieta. La segunda llegó cuando dio más detalles. La tercera cuando insinuó un nombre. El país explotó. La farándula mexicana, experta en ocultar sus verdades, entró en pánico. Programas de espectáculos dedicaron horas enteras a especular. Las redes se polarizaron. Personas cercanas a la otra protagonista comenzaron a negarlo todo. Y cuanto más negaban, más fuerza tomaban las palabras de Yolanda, porque la gente reconocía algo en su mirada. No era actuación, no era morbo, era verdad. Y entonces ocurrió lo inesperado. El silencio. La mujer aludida, esa figura poderosa, respetada, protegida, no respondió de inmediato. Su silencio fue más revelador que cualquier declaración. Porque en el espectáculo mexicano, cuando algo es completamente falso, se niega de inmediato. Cuando se guarda silencio, es porque la verdad puede ser más incómoda de lo que parece. Ese silencio alimentó el escándalo. Pronto llegaron los ataques,
Algunos cuestionaron la salud emocional de Yolanda, otros la acusaron de buscar atención, algunos dijeron que quería destruir reputaciones, y cada ataque la hería, pero también la fortalecía. Porque por primera vez sentía que estaba reclamando algo que le pertenecía, su historia. Lo que nadie supo, lo que ella nunca dijo públicamente es que, antes de hablar, había intentado cerrar ese capítulo en privado. Buscó a su expareja, le pidió reconocimiento, aunque fuera en silencio, una palabra, un gesto, un adiós digno. Nunca lo obtuvo, y ese rechazo final fue la chispa que encendió todo. El escándalo creció aún más cuando se filtraron versiones contradictorias. Amistades de la otra mujer negaron la relación, otras personas cercanas la confirmaron en voz baja. Las redes recordaron fotografías, coincidencias, viajes que parecían inocentes, pero que ahora, bajo la luz del escándalo, adquirían otro significado. Los periodistas exigían pruebas. Yolanda no daba ninguna, no porque no existieran, sino porque aún quería proteger a la persona que amó. Esa es la parte más oscura de esta historia. Yolanda perdió más por decir la verdad de lo que hubiera perdido al decir una mentira. Perdió amistades dentro del medio, perdió oportunidades profesionales, perdió la confianza de quienes se sintieron expuestos. Perdió la intimidad de un amor que había sido solo suyo durante años. Pero también ganó algo. Ganó libertad, ganó serenidad, ganó por primera vez en mucho tiempo el derecho a existir tal como era. La industria, sin embargo, no se lo perdonó. El espectáculo mexicano, basado en apariencias y secretos, vio en ella una amenaza, una mujer capaz de romper códigos, una mujer capaz de decir lo que todos callaban, una mujer cuyo dolor se convirtió en la verdad incómoda que muchos preferían ocultar. Y así, el amor secreto que alguna vez la hizo sentir viva, terminó siendo el escándalo que dividió al país. Una historia que nació del corazón y terminó en la arena pública, cargada de memoria, de heridas y de una verdad que, aunque dolorosa, necesitaba ser contada. Desde la perspectiva de este canal, el caso de Yolanda Andrade no puede leerse simplemente como un escándalo romántico ni como una polémica mediática más. Lo que ocurrió con sus revelaciones es mucho más profundo y revela tensiones históricas dentro del espectáculo mexicano. El choque entre la verdad personal y la imagen pública, entre el amor vivido sinceramente y el silencio impuesto por la industria, entre la libertad emocional y los códigos invisibles que gobiernan la fama. Durante años, la televisión mexicana y la farándula en general ha operado bajo una regla tácita: lo que no se dice, no existe. Las figuras públicas pueden vivir romances complicados, amistades íntimas, traiciones dolorosas o historias intensas, pero la narrativa oficial siempre se construye en función de lo que conviene mostrar. La industria protege biografías cuidadosamente editadas y evita cualquier verdad que pueda desestabilizar a una estrella consolidada. En ese contexto, las declaraciones de Yolanda fueron un golpe directo al corazón del sistema. No porque destruyeran a nadie, sino porque expusieron algo que la televisión mexicana rara vez admite: que detrás de cada historia oficial existen otras historias, más humanas, más frágiles y a veces más reales. Yolanda habló desde la herida, no desde el rencor, desde la memoria, no desde la venganza. Esa diferencia, sutil pero profunda, suele perderse cuando la conversación se reduce a titulares sensacionalistas. Para algunos, sus palabras fueron valientes, para otros imprudentes. Pero lo que pocos reconocieron es que detrás de esa decisión había años de silencios impuestos, de renuncias emocionales, de vivir a la sombra de una relación que nunca pudo existir públicamente. Desde este canal, creemos que el verdadero punto de quiebre no fue lo que dijo Yolanda, sino lo que su verdad reveló sobre el espectáculo mexicano. Un espacio donde la autenticidad puede ser castigada y donde la protección de ciertas figuras pesa más que la dignidad de las historias personales. La furia mediática que desató, las reacciones violentas, las negaciones abruptas, las burlas y los ataques dicen más sobre el sistema que sobre ella. Otro elemento fundamental es la manera en que las redes sociales transformaron este caso. Lo que en otra época habría quedado en un rumor de pasillos se convirtió en un debate nacional. La gente tomó posiciones, algunos defendieron su derecho a hablar, otros, fieles a la figura que creían protegida, la acusaron de mentir. Pero en medio de esa polarización, la esencia se pierde.
Yolanda no pidió que el país la creyera, pidió que su historia existiera, que no fuera borrada. La decisión de contar su verdad también puede verse como un acto profundamente humano. Todos, en algún momento de la vida, sentimos la necesidad de que una historia importante sea reconocida, no por exhibicionismo, sino por dignidad. Guardar un amor secreto durante años puede convertirse en una carga insoportable, especialmente cuando ese amor marcó profundamente el destino emocional de una persona. En ese sentido, su confesión es comprensible, aunque polémica. Y es precisamente esa mezcla, comprensión y controversia, empatía y desconcierto, lo que convierte el caso de Yolanda Andrade en un espejo de la complejidad humana. La gente juzga con rapidez, pero pocas veces mira el peso real de un secreto. Un secreto puede proteger, pero también puede destruir. Y la pregunta que queda abierta es si la industria, el público y las propias protagonistas estaban preparadas para enfrentar una verdad así. Probablemente no, y quizá por eso el impacto fue tan fuerte. Lo que sí es claro es que Yolanda pagó un precio alto. Su valentía emocional fue interpretada como agresión. Su deseo de reivindicación fue visto como ataque. Su dolor fue convertido en espectáculo. Y, como suele ocurrir en la farándula, la conversación se centró más en el morbo que en la humanidad detrás de las palabras. Desde este canal, más que juzgar, queremos invitar a reflexionar. ¿Qué tan justa es una industria que exige perfección pero castiga la verdad? ¿Qué tan cruel puede ser un sistema que convierte el amor en un escándalo y el dolor en entretenimiento? La historia de Yolanda Andrade nos recuerda que las verdades personales, aunque incómodas, tienen derecho a existir, y que, a veces, la valentía de una sola persona basta para abrir una grieta en un muro construido durante décadas. Hay historias que, aun cuando parecen haber sido contadas por completo, dejan una sombra suave que sigue respirando en el silencio. Historias que no terminan con un nombre revelado ni con una declaración pública, sino con una especie de eco que permanece en la memoria colectiva. La de Yolanda Andrade es una de esas historias, una mezcla de amor, silencio, valentía y pérdida que, lejos de apagarse con el tiempo, sigue despertando preguntas. Después de las revelaciones, después del ruido mediático, después de que los programas de espectáculos agotaron cada teoría posible, quedó algo más profundo. La verdad emocional de una mujer que llevaba demasiado tiempo sosteniendo un secreto que había marcado su vida. Yolanda no buscó fama con sus palabras, tampoco buscó destruir a nadie. Buscó algo mucho más simple y a la vez más difícil: reconocimiento. El reconocimiento de un capítulo que había sido real, que le había dado luz y también oscuridad, que había sido suyo, aunque no pudiera nombrarlo públicamente. El tiempo, con su paso lento pero firme, fue apagando la tormenta. Algunos olvidaron, otros siguieron especulando y unos pocos comprendieron que no se trataba de identificar a la otra persona, sino de entender el peso emocional de vivir un amor que no podía ser visto por el mundo. La clandestinidad deja huellas en cualquier corazón, y en el de Yolanda, esas huellas se convirtieron en palabras que, aunque tardías, necesitaban salir. Lo que queda ahora es un retrato distinto de ella. Ya no es solo la conductora carismática ni la actriz segura de sí misma. Tampoco es únicamente la mujer detrás de un escándalo. Es alguien que decidió hablar cuando la verdad se volvió demasiado pesada para guardar. Alguien que transformó un recuerdo íntimo en una conversación pública que descolocó a una industria entera. Alguien que, aún entre ataques, negaciones y silencios incómodos, sostuvo lo que sentía con una dignidad que pocos pudieron ver en medio del ruido. A veces el amor que no pudo mostrarse es el que más marca. A veces el silencio que se guarda durante años es el que termina gritando más fuerte. A veces la historia que nunca se contó es la que cambia todo cuando finalmente se revela. Y en esa revelación se encuentra el verdadero cierre de este relato. No en los nombres insinuados, no en las reacciones de los demás, no en los debates interminables que llenaron los foros de televisión. El cierre está en la libertad que siguió a la palabra, en la paz que llega cuando una verdad deja de esconderse, en el alivio silencioso de saber que, aunque el mundo no lo entienda, la historia ya no pesa tanto. Hay secretos que protegen, hay secretos que destruyen, y hay secretos que, al ser contados, simplemente encuentran su lugar en la vida de quien los llevó durante demasiado tiempo. Ahora, la historia pertenece al recuerdo, y el recuerdo pertenece a quien vivió el amor en la sombra y finalmente se atrevió a nombrarlo.